que más nos interesa a nosotros es saber cuántos puntos muestrales existen, más que poder detallarlos. Bien, la herramienta del conteo entonces va a ser algo importante en todo lo que significa la probabilidad. Para poder estudiar y comprender la probabilidad siempre es necesario partir de los axiomas y teoremas. Sin embargo, vamos a dar algunas definiciones que pueden ser prácticas y nos pueden ayudar a comprender de mejor manera qué es la probabilidad. Juan Choque Tinto, por ejemplo, nos dice que la probabilidad mide la frecuencia con la que aparece un resultado determinado cuando se realiza un experimento. Esto, por supuesto, nos relaciona de alguna manera con lo que vemos en estadística descriptiva. Y algo que es un hecho es que la probabilidad es un instrumento fundamental de la estadística. ¿Por qué? Porque la probabilidad aplicada nos va a permitir proyectar los datos que nosotros obtengamos en la estadística a través de las frecuencias. Eso ya lo habíamos dicho anteriormente, pero vamos a ir avanzándolo en esta parte de la asignatura. Bien, ¿qué es la probabilidad? La probabilidad es una medida que se tiene que nos permite hacer una evaluación entre lo que es lo incierto y lo cierto. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros podemos valorar en qué medida se va a dar algún evento en el futuro, porque para eso es la probabilidad, para ver el futuro, sobre algo que podría suceder y que puede ser totalmente seguro o algo que sea imposible. ¿Sí? Eso es entonces lo que nos permite medir la probabilidad. Ahora, la probabilidad se va a medir entre esos dos rangos, lo que es absolutamente cierto o certero y lo que es imposible. Nosotros, en nuestro lenguaje coloquial, hacemos uso de la probabilidad, inconsciente o conscientemente, puesto que utilizamos un lenguaje bastante ambiguo, si se quiere, pero que está relacionado con esta medida de lo que podría suceder. Y es así que utilizamos las palabras que dicen es probable que, se espera que, estamos casi seguros, hay alguna posibilidad, aunque este término vamos a ver que se refiere a otra situación. Muy bien, dicho eso entonces, encontramos lo siguiente, que nosotros lo que nosotros queremos hacer al realizar este tipo de afirmaciones es conocer cuán probable es que suceda algún evento a futuro. Y con lo que nosotros generalmente relacionamos la probabilidad, puesto que esa fue su primera aplicación, va a ser con los juegos de azar. Entonces, ahí es donde se quisiera saber, mejor dicho, cuál es la probabilidad de que se tenga un resultado determinado en el lanzamiento de unas monedas o en el lanzamiento de dados. En este caso, 3 caras en 3 lanzamientos y 2 caras en 2 lanzamientos de un dado. Entonces, acá lo que estamos determinando es de todos los posibles resultados, y hemos visto eso anteriormente, que pueden darse, cuál es la probabilidad de que se tenga un resultado en particular. Muy bien, entonces, ¿cómo hacemos esa cuantificación? Generalmente, esa cuantificación nosotros la valoramos de una manera muy subjetiva, pero matemáticamente va a ser una variable que va a tener un recorrido entre 0 y 1. Siendo el 0 la probabilidad de que ese evento sea imposible, o 100%, y 1 cuando esté seguro. ¿Sí? Entonces, la probabilidad total que vamos a tener va a ser la suma de la probabilidad de que ocurra más la probabilidad de que no ocurra, si es que tuviéramos 2 resultados. Y si es que hay varios resultados en el ínterin, vamos a tener como suma las probabilidades parciales que en su totalidad deben ser igual a 1. Entonces, el problema al cual nosotros nos enfrentamos cuando hablamos de probabilidad viene a ser reflejar el grado de certeza cualitativo en una escala numérica. Entonces, como ven, lo que hacemos es efectuar un análisis cualitativo y tratar de valorarlo. Bien, ¿cómo hacemos esa valoración? Pues existen varias formas en las cuales se puede realizar la valoración de la probabilidad, pero el método básico sobre el cual nosotros partimos es el método clásico, el método matemático o el desarrollado por Laplace, que viene a ser el cociente entre el número de casos favorables, es decir, aquellos que correspondan al evento que nosotros estamos analizando, sobre todos los casos posibles que podría haber. Donde en el denominador lo que estaríamos hablando sería del conteo de todos los posibles resultados, sin interesar cuáles o cómo son.
Fíjense entonces que cuando hablamos de ese número de casos favorables o número de casos posibles, nos estamos refiriendo a las técnicas de conteo, en primer lugar. Y segundo, acá viene algo importante. Lo posible es algo que pueda suceder. Lo probable es la cuantificación de que eso pueda suceder. ¿De acuerdo? Entonces, lo probable es la valoración que nosotros hacemos de que algún evento suceda. Y lo posible es algo que puede suceder. No se olviden de esa diferencia. Entonces, si nosotros aplicamos este principio o método clásico de la probabilidad, vamos a obtener que la probabilidad del evento va a ser igual a ¿qué? A todos los casos que estén relacionados con el resultado en particular que buscamos, sobre todos los posibles casos que se puedan dar. Acá tenemos un ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de que salga una suma mayor que 7 al lanzar un par de dados? Entonces, cuando lanzamos un dado, sabemos que existen 6 posibles resultados. Posibles resultados que pueden darse. Y, método multiplicativo, al lanzar 2 veces el dado o un par de dados, vamos a tener la regla de la multiplicación. 6 por 6, 36 posibles resultados. Y en el enunciado, ¿qué es lo que nos dicen? Que salga una suma mayor que 7. Por lo tanto, debe ser 8, 9, 10, 11 o 12. Y la forma en la cual podemos obtener eso va a ser ¿cómo? Las diferentes combinaciones que se pueden dar. ¿O serán permutaciones? Permutaciones, ¿verdad? Porque cuando lanzamos un dado, no es lo mismo que salga 1, 2, el par ordenado 1, 2, que el par ordenado 2, 1. Entonces es por eso que tenemos acá los 15 posibles resultados. ¿Sí? 5, 3, 3, 5, 4, 2, 2, 4, 6, si estamos hablando de un valor en particular, que es el 8. Pero tenemos que irnos al 9, al 10, al 11 y al 12. ¿Por qué? Porque nos hablan de una suma mayor. Muy bien. ¿Y todos esos posibles resultados cuántos podrían ser? 15. Por lo tanto, matemáticamente, la valoración que vamos a hacer de ese resultado va a ser el cociente de 15 dividido entre 36. Muy bien, para entender de una mejor manera entonces todos esos conceptos, es importante referirnos a lo que son los axiomas y los teoremas de la probabilidad. Y recordando, sabemos que un axioma es una verdad evidente que no requiere demostración, mientras que un teorema es una verdad que requiere ser demostrada. Comencemos entonces con el primer axioma. Y ese axioma nos indica que la probabilidad de que se dé un evento, en particular, va a estar en el intervalo que va desde 0 a 1. Y es obviamente que está referido al método clásico de medición de la probabilidad, que es un cociente. Por lo tanto, el resultado siempre va a ser un valor fraccionado que va entre 0 y 1. Entonces, la probabilidad de cualquier evento no puede ser más grande que 1 ni menor que 0. Ese es el intervalo en el cual encontramos a la probabilidad. El axioma 2, la probabilidad del espacio muestral es un evento seguro. Esto es obvio, pero sin embargo lo vamos a analizar. Si se lanza un dado y queremos saber cuál es la posibilidad, o mejor dicho, la probabilidad de que salgan todos los resultados, entonces lo que estamos haciendo es la división de todos los posibles resultados que pueden obtenerse sobre todos los posibles resultados que existen. Al ser los dos conjuntos similares o la misma cantidad de puntos muestrales, tanto en el numerador como en el denominador, por supuesto que la probabilidad es igual a 1. Es como decir, ¿cuál es la probabilidad de que participen todos los candidatos que se han inscrito? ¿No? Entonces, eso es igual a 1. Otra es la probabilidad de quién es el que ganará. Veamos el teorema 1. Si tenemos un conjunto vacío, entonces la probabilidad de que ese conjunto vacío exista es igual a 0. Es obvio. Ese conjunto vacío no es parte de todos los puntos posibles de resultados. Este sería un evento que no exista. Por lo tanto, la probabilidad es igual a 0. Entonces, una persona que quiere ganar la Lotería Nacional, pero no compra boleto. Esa es la diferencia, quiero que me entiendan. Una cosa es que tú pienses cuál sería la probabilidad de que yo gane la lotería. Pero si es que uno quiere ganarla, por supuesto que tiene que comprar un boleto. Que aparezca un 7 al lanzar un dado. 7 no es un evento posible. Que una persona viva 250 años. Pues no, ¿verdad?
Entonces, en estos casos, los eventos son conjuntos vacíos, puesto que esos puntos muestrales o resultados no existen. El axioma 3. Se omega un espacio muestral cualquiera entre A y B, que son dos eventos tales que A es un subconjunto de todo el espacio muestral, B también será un subconjunto del espacio muestral, y que tengamos que la intersección, es decir, que se den simultáneamente ambos eventos, es un conjunto vacío. Por lo tanto, estos eventos serán mutuamente exclusivos, ¿sí? Y, consecuentemente, la unión, es decir, que se dé el evento A o que se dé el evento B, solamente será igual ¿a qué? A la suma de las probabilidades o a la suma de los puntos muestrales que corresponden a ambos eventos. ¿Por qué? Porque la intersección no existe, ¿no? Acá tenemos el ejemplo. Lanzamos dos monedas, ¿no? Sea el evento de obtener dos caras exactamente. Ajá, existe. El evento de obtener un sello exactamente. Un sello exactamente. ¿Sí? Se puede ver que A intersección B es igual al conjunto vacío. No hay elementos en común. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué no habría elementos en común? Porque tienen que salir un sello y una cara. ¿De acuerdo? Entonces, ahí lo que tenemos es la suma de los eventos. ¿Qué pasa si existen varios eventos que son exclusivos? Si existen varios eventos que son exclusivos, la probabilidad de la unión de esos eventos, ¿a qué va a ser igual? A la suma de los eventos que corresponde a cada uno de los conjuntos. O si hablamos en términos de probabilidad, la probabilidad de la unión de todos estos eventos va a ser igual a la suma de las probabilidades de cada uno de los eventos, ¿no? Siempre y cuando los eventos sean exclusivos, es decir, no pueden ocurrir simultáneamente. Se lanza veamos un ejemplo. Al lanzar un dado salen el 2 o el 4. Este es el evento A, cuando lanzamos un dado. Y el evento B, al lanzar un dado sale un número mayor a 4. ¿No? El evento C, que salga el 1 o el 3. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Los elementos de A, B y C, ¿no? Salgan 2 o 4, salga un número mayor a 4, 5 o 6, y que salga el 1 o el 3. Fíjense, el conteo de puntos muestrales y la descripción de los eventos que corresponden a A, B y C. A, B y C son mutuamente excluyentes. ¿Por qué son mutuamente excluyentes? Porque no tenemos términos en común. Luego, la suma que va a venir a ser a la suma de las probabilidades parciales. Que, algo interesante, al sumar los eventos que hemos descrito, vamos a estar hablando de la probabilidad de que ocurran todos los posibles resultados que se podrían dar en el experimento. ¿Por qué? Porque la suma es igual a 1. Entonces solamente tenemos esto, esto y esto. Y, como ven, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al hacer la unión, entonces estamos viendo todo el espacio muestral del evento. Si los eventos no son mutuamente excluyentes, ojo, pueden suceder simultáneamente. Entonces, la unión, ¿a qué va a ser igual? A la suma de las probabilidades parciales menos las intersecciones comunes entre 2, más las intersecciones entre 3, menos, fíjense, entre 2, 3, lo siguiente que vendría a ser, menos las intersecciones entre 4, más las intersecciones entre 5. ¿Sí? Entonces, esa es la sumatoria que tenemos. Y lo podemos ver acá en el ejemplo más sencillo. Si tenemos dos eventos y existen elementos en común, pues al hacer la suma estaríamos tomando la probabilidad de uno y la probabilidad del otro. Y estaríamos sumando dos veces esos eventos en común, por lo que debemos restarlos. Si son 3, fíjense, al hacer la suma, estaríamos sumando 3 veces los elementos, pero al restar, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos restando 2 veces esos eventos en común, por lo tanto hay que sumar el evento en común de los 3. Aquí viene un ejemplo compuesto. Se lanza un dado y
una moneda. Este evento es posible. Por lo tanto, estamos hablando además del principio de multiplicación. Por lo tanto, si tenemos 6 posibles resultados al lanzar un dado y 2 al lanzar una moneda, 6 por 2 nos darán 12 resultados, y acá tendremos en la descripción o el detalle de todos los posibles resultados. ¿Sí? Y acá tenemos los ejemplos en particular. Aparezcan el número 2 o 3 con sello y aparezcan números pares con sello. ¿Estos eventos tienen elementos en común? Sí, ¿verdad? Tenemos 1. Por lo tanto, la unión va a ser igual ¿a qué? A las probabilidades parciales menos la probabilidad simultánea, que nos da 1/3. Una ley de probabilidad que no es muy utilizada, pero sí es bueno saber, viene a ser la resta de eventos. Es decir, si tenemos 2 eventos A y B, cuando restamos B, prácticamente estaríamos restando los eventos que sean comunes. Y lo único que nos va a dar son solamente los eventos que corresponden o los puntos muestrales que corresponden al evento A. ¿Sí? A menos B. Un teorema que es muy útil en la probabilidad aplicada viene a ser el evento complementario. Es decir, que si A es un subconjunto de S, que es todo el espacio muestral, y A complemento es el complemento de A, es decir, son todos los elementos que no contiene A, entonces la probabilidad de obtener el complemento, que va a ser igual a 1 menos la probabilidad de A. Esta es un teorema muy utilizado cuando nosotros no podemos sacar la probabilidad de manera directa. Entonces la sacamos de manera indirecta. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, se lanza un dado y una moneda, sabemos que son 12 los posibles puntos muestrales, y al lanzar un dado y una moneda aparezca en el número 2 o 3 con sello. 2 o 3. Y al lanzar un dado y una moneda aparezcan números pares. 2, 4, 6. ¿Cuál sería el complemento? Pues el complemento de A, que vendría a ser todo aquello que no tenga 2S y 3S. Entonces, si nosotros sabemos cuál es esta probabilidad, vamos a encontrar la probabilidad de su complemento. 2 sobre 12 dividido es 1 menos 2 sobre 12, que es 10 sobre 12. Fíjense, aquí les muestro una ventaja. En vez de estar contando todos los resultados que corresponden al complemento, yo simplemente saco los del evento A. Obtengo su probabilidad, la resto a 1 y me resulta mucho más directo el resultado, mucho más fácil de obtenerlo. Método axiomático, aquí viene un resumen. La probabilidad es considerada como una función de valor real, por supuesto, va de 0 a 1, ¿no es verdad? Entonces, acá tenemos el resumen. La probabilidad de que ocurran todos los eventos es igual a 1. Si A es un evento de S, entonces esa probabilidad va a ser mayor o igual que 0. Ojo, acá hay algo importante. Un evento, para que tenga una probabilidad de 0, no necesariamente debe ser imposible que ocurra. También puede ser un evento que puede existir, pero que no se va a dar. ¿Ya? Y 3, si existe una colección de eventos disjuntos por pares, entonces la probabilidad de la unión de todos esos eventos va a ser igual ¿a qué? A la sumatoria de las probabilidades parciales. Bueno, esos son los axiomas y los teoremas que refuerzan el principio matemático o el método común de la probabilidad, es decir, el cociente de los eventos que corresponden al evento en particular sobre la suma de todos los eventos posibles en el espacio muestral. Hay otra forma de encontrar la probabilidad, y eso está relacionada con la estadística, y viene a ser la probabilidad de frecuencia. Entonces, las frecuencias relativas de un evento tienden a estabilizarse cuando el número de observaciones se hace cada vez mayor. Esto es bien importante y lo vamos a ver en un momento más. Pero lo que nosotros generalmente hacemos es recolectar información, tal como la veíamos en estadística descriptiva, y en base a esa estadística descriptiva podemos encontrar que hay una probabilidad de ocurrencia en base a ¿qué? A la frecuencia en la cual se repite un determinado evento. Y ese valor es el que a nosotros nos va a permitir cuantificar
la probabilidad de que algún evento suceda. Algo importante, la estadística son datos históricos, por lo tanto acá esta es la probabilidad de algo que ha sucedido, pero sobre lo cual nosotros queremos proyectar hacia el futuro. Entonces, si hablamos de frecuencias en probabilidad, vamos a encontrar que las frecuencias absolutas que nosotros obtenemos de las tablas estadísticas nos van a dar una referencia bastante buena de la que podría ser la probabilidad de que ocurra un determinado resultado o evento. Y tal como lo veíamos en los axiomas y teoremas de la probabilidad matemática, también sucede que la unión de que ocurren dos eventos va a ser igual a ¿qué? A la suma de las frecuencias absolutas que corresponden a cada uno de esos eventos. Esto es lo que les decía sobre lo que significa la estabilidad de las frecuencias. Y es lo siguiente. Se denomina la ley de los grandes números y esta ley indica lo siguiente. La probabilidad de un evento A, denotada por P de A, es el valor en que se estabilizan las frecuencias relativas del evento A cuando el número de observaciones del experimento se hace cada vez mayor. Bueno, acá es un poquito abstracto, ¿no es verdad? Pero voy a referirme a lo que significa el lanzamiento de una moneda, para hacerlo más fácil. Si ustedes lanzan una moneda 2 veces, en esos dos lanzamientos puede que les dé cara y cara, o puede que les dé cara y sello, o puede que les dé sello y sello. Perdón. Eso es muy difícil que nosotros podamos cuantificar una probabilidad de ocurrencia. Estoy hablando de la probabilidad frecuencial, no matemática, cuidado. Consecuentemente, la mejor manera en la cual nosotros podríamos definir la probabilidad en que se va a dar un resultado vendría a ser repetir este experimento indefinidamente. Entonces, si nosotros repetimos el experimento indefinidamente, va a suceder que algunas veces vamos a tener caras, otras veces vamos a obtener sellos, y muchas veces posiblemente existan sellos consecutivos o caras consecutivas. Pero si nosotros cuantificamos el número de veces que se han dado las caras y el número de veces que se han dado los sellos, ¿ya? Cuando el experimento ha sido realizado infinito número de veces, vamos a encontrar que si la moneda está perfectamente equilibrada, la probabilidad de que se dé cara es 50%. Es decir, que si el experimento lo hemos repetido, por decir, 1000 veces, vamos a encontrar que en promedio se han obtenido, para no ser muy exacto, o perdón, muy preciso, exacto es una sola vez, ¿no? Muy preciso, 495 caras. Y hemos obtenido 505 sellos. Obviamente no es el valor teórico del 0,50, pero tiende a, ¿de acuerdo? Entonces empieza a estabilizarse sobre el valor del 50%. Eso es entonces la ley de los grandes números. Repetir el experimento indefinidamente en el cual los números de observaciones se van a estabilizar en los valores que correspondan. ¿Cuáles son las reglas para que eso suceda? Por supuesto, bajo las mismas condiciones, eso ya lo habíamos visto en una experimentación, ¿no? Sea determinística o probabilística. Y sin que haya interacción entre las distintas repeticiones, es decir, que las repeticiones sean independientes. Entonces, como les digo, si repetimos indefinidamente, prácticamente vamos a obtener los valores que correspondan. Y muchas veces se van a aproximar a lo que significan las probabilidades matemáticas. ¿Por qué les digo muchas veces? Porque en la vida real nada es perfecto. Entonces, una moneda, por ejemplo, no necesariamente va a estar perfectamente equilibrada. Entonces, lo que les decía, lanzar una moneda varias veces y aproximadamente el resultado que obtengamos frecuencial va a ser del 50% o va a tender a ser el 50%. Hay otro método también muy utilizado y es el que generalmente nosotros lo practicamos, es el método subjetivo, ¿no? Y este método subjetivo generalmente está basado en experiencia o conocimiento que tengamos cada uno de nosotros. Entonces, en base a ello, nosotros podemos hacer
predicciones de algún evento que podría suceder. ¿Ya? Tenemos también la probabilidad equiprobable. ¿Qué significa la probabilidad equiprobable? Que todos los puntos muestrales tienen la misma probabilidad de ocurrencia, ¿no? Por ejemplo, al lanzar un dado, sabemos que son 6 los resultados, y cada uno de estos resultados tiene la misma Yo voy a probabilidad. entrar al banco, mi amor, te voy a dejar mi celular. Me lo va a estar sacando así fotitos de la pantalla. Se hace con el volumen hacia abajo y el botón de apagar los dos juntos. ¿Podemos seguir, Franz? Muy bien, esa es entonces la probabilidad equiprobable. Estas son entonces las probabilidades o la probabilidad en sus axiomas y teoremas. Entonces tenemos la probabilidad matemática, la probabilidad frecuencial, la probabilidad subjetiva y existe una probabilidad que es a posteriori. Esa probabilidad la vamos a estudiar cuando estemos viendo probabilidad condicional. ¿Qué preguntas tienen ustedes? ¿Alguna consulta? ¿No tienen consultas, jóvenes? Dije una consulta sobre la probabilidad subjetiva, esa parte un poco podría repetir un poco. ¿Qué parte, perdón? La probabilidad subjetiva. La probabilidad subjetiva, ya, nuevamente. Esta probabilidad es la que se basa prácticamente en tu experiencia y conocimiento. Por ejemplo, vivimos en La Paz, sabemos que el clima cambia, tenemos las 4 estaciones en un día, ¿no? Entonces, de acuerdo a tu conocimiento y posiblemente alguna información que obtengas, podrías evaluar, según tu experiencia, cuál es la probabilidad de que llueva esta tarde. ¿Sí? Entonces, esa probabilidad te va a ser resultado de la forma en la cual tú valoras los datos, ¿no? La percepción que tienes del ambiente, basado en tu experiencia. Ahora bien, me alegro que me hayas hecho esta pregunta. La probabilidad subjetiva es a la que generalmente tendemos, en general. Pero cuando no se tiene un conocimiento o experiencia de lo que va a suceder, generalmente vamos a recurrir a la probabilidad matemática si no tenemos datos, o a la probabilidad frecuencial, que es la que obtenemos con la estadística descriptiva, de tal manera de valorar la posibilidad de que se dé un determinado resultado. Adicionalmente, ¿para qué nos sirve la probabilidad? Lo que les decía hace un momento atrás. La probabilidad no nos sirve para valorar la posible ocurrencia de un evento en pasado. Es decir, si el Bolívar ha ganado el clásico el día domingo, lo ha ganado, pues no hay nada aquí que evaluar. Pero sí podríamos evaluar, considerar qué sucedería el próximo domingo, ¿no? Entonces, la probabilidad es justamente eso, para ver hacia futuro, no hacia atrás. ¿He respondido a tu pregunta? Sí, gracias. A ti. ¿Alguna otra consulta? Perdón, ingeniero. Adelante. Disculpe, no entendí bien en esa parte donde decía que la probabilidad es 0 y el evento no siempre podría ser imposible. No sé si me lo podría aclarar. Claro que sí. Voy a irme atrás, ¿ya? ¿Qué significa eso? Bueno, entendemos cuando el evento es imposible, ¿verdad? ¿Sí? A ver, las personas que están hablando por teléfono o que están asistiendo a otras sesiones, les rogaría que apaguen sus micrófonos, ¿sí? Muchas gracias. ¿Qué significa esto de que el evento no salga a cero? Por ejemplo, si tú vas a dar un examen de diseño de máquinas, es 0 porque no has tomado la materia. ¿Y qué pasa
si das el examen de probabilidad y no estudies, ¿es posible que obtengas 0? Es posible, ¿verdad? Sí. No digo que ese va a ser el resultado que vas a obtener, pero es posible. Entonces, como ves, el 0 no significa que no exista. Puede existir, pero dado que han presentado circunstancias, la probabilidad de que ocurra ese determinado evento prácticamente va a ser 0. ¿Me he dejado entender? Sí, ingeniero, muchas gracias. ¿Alguna otra consulta? Ingeniero, buen día. Una consulta. Ya que nos encontramos en esta diapositiva, ¿será que por favor puede volver a explicar el axioma 3? El axioma 3. A ver, ¿cuál es el axioma 3? Muy bien. Cuando dos eventos son subconjuntos de una población o un espacio muestral, pero no existe la intersección. Muy bien. Eso ocurre cuando no existen eventos que sean comunes a ambos conjuntos, ¿sí? O eventos. Es, por ejemplo, cuando tú lanzas una moneda, puedes obtener cara o sello, pero no puedes obtener ambos resultados simultáneamente, ¿no? Lo mismo en las elecciones. No voy a hablar de nombres, nada, pero sabemos que es algo que está sucediendo. Puede ganar A, B o C, pero no pueden ganar ambos. ¿Me ha dejado entender? ¿Sí? Esos son los eventos que mutuamente excluyentes. O ocurre uno u ocurre el otro. Ahora, hay situaciones, y eso generalmente sucede cuando nuevamente hay elementos en común, en los cuales existe una intersección. Una intersección. Entonces, hay elementos comunes que se puedan dar entre ambos eventos. ¿Sí? Estos generalmente son eventos dependientes, no son eventos independientes. Es decir, independientes cuando ocurre el uno, sin necesidad que ocurra el otro. Pero cuando hay una intersección, los eventos pueden ocurrir dado que el otro evento ocurrió. ¿Ya? Esa es la dependencia que se tiene o interdependencia que se tiene de uno con el otro evento. ¿Me he dejado entender? Inge, muchas gracias. ¿Por qué? ¿Alguna otra consulta? Bueno, si no hay más consultas, entonces tendríamos concluida esa clase de probabilidad. Ahora bien, hablando sobre el parcial del día sábado, he aumentado sin discriminación 10 puntos a todos, ¿ya? Para su nota final. Las notas las van a tener hasta el día jueves colgadas en la plataforma de Google Classroom. Como ustedes saben, los resultados han sido obtenidos de un examen tipo test y también se va a publicar hasta el día lunes, porque me dan 10 días hábiles, por si acaso, por resolución universitaria o facultativa, para publicar los resultados. Los voy a publicar en Google Classroom hasta el día lunes. Puede que sea antes, pero ese es el tope que tengo. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que vean sus notas, podremos conversar. Creo que las notas las voy a publicar simplemente colocando los correos electrónicos. ¿Esto por qué? Por derecho a la reserva de confidencialidad que ustedes tienen, ¿no? No quisiera que digan, Luis Armando Rosas Rivera se ha sacado 0, ¿no? Conociendo mi nombre y mi nota. Entonces, está bien que coloque sus correos electrónicos, aunque también es esa información privada. Pucha. Es bien complejo esto. A ver, vamos a ver cómo las publicamos para que ustedes tengan conocimiento de sus notas, ¿ya? ¿El carnet no sería mejor o el RU? Sería bueno, pero no se ha recolectado esa información durante el examen. Vamos a tener que recolectarla entonces en el futuro. Ya. Está bien con mi correo, no pasa nada. Lamentablemente va a tener que ser con nombre y apellido. Bueno. Ya, jóvenes.
Bueno, si no tenemos entonces más consultas, nos veríamos el día miércoles. ¿Cuándo vamos a resolver problemas? Vamos a resolver problemas la próxima semana, ¿ya? Nos vamos a abocar solamente a resolver problemas, ¿de acuerdo? O perdón, ejercicios, no problemas, ejercicios. Muy bien, si no tienen más consultas, muy agradecido por su atención. Nos vemos el día miércoles. Luego, y muchas gracias. Vaya Gracias, bien. Inge. Luego, gracias. Luego, Inge. Adiós.